Buenos días, hermanos. Miren qué tremendo privilegio tengo de dirigirme a ustedes. Pero en esta mañana vamos a tener una clase y yo quisiera preguntarles, ¿quién es el maestro de maestros? ¿Quién es? Jesús. Jesús es el maestro de maestros. Aún los que no lo aceptan como Salvador dicen que es el maestro. Qué bonito. Y en esta mañana quisiera que Él nos enseñara. Qué bonito sería que Él personalmente viniera y nos sentáramos alrededor de Él y nos diera una clase. ¿Cómo se sintieron los discípulos? ¿Cómo se sintieron las multitudes estando sentados frente a Jesús? Pero en esta mañana vamos a aprender de Él como maestro. Quisiera que nos pusiera las fotos. Reconocen, ¿no? Y vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en el capítulo 24 de Mateo. Es un texto tan conocido, ¿no? 24, el versículo 32. De la higuera, ¿cómo reza? Aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. A mí me gusta disfrutar de la naturaleza. Me gusta disfrutar de las plantas. Y trato en lo más que puedo en el pequeño patio que tengo de cultivar algunas cosas, ¿no? Le sirven a uno de mucho y por supuesto admira a uno a Dios como creador. Pero yo quisiera que nos centráramos en la primera parte de este versículo. De la higuera, aprender. ¿Qué podemos aprender de la higuera? ¿Qué sabemos de la higuera? ¿Cuántos han plantado una higuera? ¿Cuántos tienen una higuera en su casa? Hermano. No la tiene, pero sí la tuvo. Muy bien. Ay, qué bueno la higuera. ¿Y a cuántos les gustan los higos? Qué delicia los higos, ¿no? Y hay dos tipos de higos para comérselos. ¿Cómo les gustan a ustedes? ¿Frescos? ¿O en conserva? ¿O en pasas? Secos. En mermelada. Bueno, lamentablemente yo no pude traerles unos ejemplos de ellos, solamente les tengo aquí la foto. La otra foto, esos son los higos y tenemos también la otra foto de una planta de higo. Miren, para conocer de la higuera, esta es una hoja de higuera, es bien clásica, bien bonita. Pero miren qué tremendo problema. Si yo en esta mañana les hablara de los nances, yo creo que nadie me entendería. Si le hablo de los jocotes, nadie me va a entender. ¿Por qué? Porque lamentablemente el idioma, y no solamente el idioma y la región de donde nosotros procedemos, nos ha moldeado. Y a las cosas le llamamos por ese nombre en nuestra región. No quiere decir que estemos equivocados ni tampoco que estemos correctos. Para nosotros está correcto, ¿verdad? Cuando yo les digo sandía, la mayoría me entiende, pero otros me dirían, no, es que eso no se llama sandía. Y cuando yo le digo aguacate, es posible que algunos me digan, no, 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 no. Y si yo le digo fresa, posiblemente los del sur me digan, no, eso se llama, ¿verdad? Frutilla o frutita, no sé cómo. Estamos correctos en nuestro lugar. Y este problema fue tan serio hace 200, 300 años que a un hombre se le ocurrió, bueno, pero cuando hay una reunión de científicos y queremos hablar de una planta, de un animal, unos me dicen perro y otros me dicen dog y otros me dicen lo que sea. Y no nos ponemos de acuerdo. Por lo tanto, dijo esta persona, debemos unificar nombres para cada ser vivo y así podernos comunicar fácilmente.
Este hombre se llamó Carlos Linneo, sueco, y él pensó en dos nombres, uno en el género y otro en la especie, y así solucionaron el problema. No importa cómo le llamas en tu lengua, en tu región, pero cada organismo va a tener dos nombres, y esos nombres son los nombres científicos que le llaman. ¿Cómo es el nombre científico de la higuera? No vayan a pensar que yo soy versado en esto, yo les he buscado datos nada más, pero se los voy a compartir a ustedes. Como Cristo dijo, aprended de la higuera, vamos a aprender cosas de la higuera. El nombre científico de la higuera es Ficus carica. Ficus, del nombre de higo en latín, ficus. Y vean que como nosotros aprendimos de latín, nuestro idioma tiene mucho de latín y hay lenguas romances que vienen de latín, comparten, ¿no? Si alguien habla francés, por favor, ¿cómo se dice higo en francés? ¿Ah? Yo lo escribí aquí, dice que en francés se dice figue y en italiano se dice fico y en portugués se dice figo. Vean qué parecido es, ¿no? Y en catalán se dice fica porque proceden de la misma raíz latina. Pero vean qué problema cuando se le pregunta a un chino y cómo se dice higo en chino y más o menos se pronuncia guau. ¿Y qué significa guau? Ellos fueron muy curiosos y dicen el fruto o la planta que no tiene flores. ¿Alguien me dice de qué color son las flores del higo? Yo no la conozco, yo tengo 2 plantitas de higo en casa, no las conozco. Pero Cristo dijo, cuando ya, ¿ah? ¿Qué dijo él? Cuando las hojas ya están, entonces decimos que el verano está cerca. Y qué cosa tan exacta, ¿no? Que el higo comienza a producir las frutitas aún sin hojas. Aún sin hojas. Así que los chinos no se equivocaron, ¿no? Y no le vemos las flores. ¿Y qué si le preguntamos a un ruso cómo se dice higo? Y más o menos se pronuncia ya le escribe incir. Para evitar todos esos problemas, entonces Linneo dijo, olvídense de fico, fica, figue, incir y wow, lo que sea. ¿Le vamos a llamar? ¿Cómo le vamos a llamar a la higuera? Ficus carica. Así que hemos aprendido algo bonito este día. ¿Por qué carica? Y saben ustedes que el nombre científico de la papaya o lechosa, otra vez entramos en el problema, ¿no? La papaya, el nombre científico es carica papaya. Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué el Ficus carica y carica papaya? ¿Por qué? Porque tanto la higuera como la papaya tienen hojas más o menos parecidas y por eso es que le llamaron carica. Cosas muy curiosas. Ahora vean, como esta es una clase y Cristo nos quiere decir aprender de la higuera, pues yo les he sacado una lista de cosas curiosas acerca de la higuera mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, Joctán, hijo de Abimelech, después que habían matado a todos sus hermanos y él había quedado solito, porque aún en familia no tenemos seguridad. Él dijo una parábola al pueblo para que entendieran, ¿no? Para que se pusieran a pensar. Y dijo, vinieron los árboles a elegir rey sobre sí y le dijeron a la vid, le dijeron al olivo y le dijeron a la higuera. ¿Y qué respondió la higuera? ¿Cómo yo voy a dejar de dar mi buen fruto para ir a reinar sobre los árboles? Y como ni el olivo, ni la higuera, ni la vid quisieron ser reyes sobre los árboles, entonces
Entonces los árboles le dijeron a la zarza, a la maleza, a los espinos, ¿quieres reinar sobre nosotros? Y la zarza dijo, ¡oh, qué bueno! Si es así, yo que salga fuego del Líbano y los consuma todos. Terrible, dice la Biblia, cuando el siervo reina. Pero también, miren, Jesús vio debajo de una higuera, ¿quién? A Natanael. Y el profeta Habacuc dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, yo me alegraré en Jehová. Bonito. Pero ¿qué acerca de higos? Los 12 espías trajeron uvas, granadas e higos, como prueba de que Dios les había mandado a la tierra que fluía leche y miel. Abigail intercedió para que no mataran a su esposo, Nabal, que había tratado mal a David y sus siervos, ¿no? Cuando andaba huyendo. ¿Y cómo intervino ella para evitar una matanza? Le trajo un montón de víveres, incluyendo 200 panes de higos secos. Rico. Yo no sé si a los niños o a ustedes les gustan unos panecillos que vienen rellenos de una mermelada de higos, no tan bueno. Algo así quizás era lo que le dieron a David. Siba, siervo de Mefiboset, hijo de Saúl. ¿Se recuerdan? Después que murió Saúl y Mefiboset lo tuvieron que esconder por años, pero Siba, su siervo, recibió a David con 100 panes de higos secos también. Parece que le gustaban a David los higos secos, los higos. Nehemías amonesta a los que llevaban mercadería a Jerusalén, ¿en qué día? En sábado, y él dice que entre los víveres la mercadería que llevaban higos, masa, higos. Nehemías los amonestó, ¿no? Que no hicieran eso, que en sábado no comerciaran. Por orden de Dios, Dios le manda a Isaías, le dice, dile al enfermo, ¿quién era el enfermo? Tenía una llaga, iba a morir, y Dios le pidió que por favor le extendiera la vida. Ezequías, y le dijo, ponle una masa de higo sobre la llaga y va a sanar. Y sanó. Recordemos, hermanos, que fue el poder de Dios el que sanó. No le vaya a poner usted una masa de higo a un enfermo, porque a lo mejor lo daña más. Es Dios obrando. Y en una visión de Jeremías vio 2 cestas, una con higos muy buenos y otra con higos muy malos, simbolizando a el pueblo fiel y el pueblo infiel. ¿Y qué más podríamos decir? Hay un profeta que cuidaba bueyes y recogía higos silvestres. Dice la Biblia. ¿Quién era? Amós. Y Santiago dice que no puede la higuera producir aceitunas, ni la vid puede producir higos, porque por su fruto se conoce la planta, ¿no? Hablando de que en muchas ocasiones nosotros podemos producir cosas buenas y cosas malas. Ahora ya tenemos más o menos un panorama de la higuera y los higos. Pero nos vamos a centrar ahora en 3 casos específicos de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, en el Génesis capítulo 3 y el versículo 7. ¿Qué pasó ahí? Génesis 3:7. Dice la Biblia, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera mención en la Biblia acerca de la higuera
cuando el pecado entra en este mundo. ¿Qué lección quiere Cristo que saquemos en esta mañana acerca de la higuera y de los delantales que se hicieron? ¿Podrá haber otra lección? ¿O simplemente ellos cubrieron su desnudez y basta? Miren, es que vamos a aprender bastante, ¿no? Cristo nos está enseñando hoy. Miren lo que dice nuestra hermana Elena de White. Miren lo que dice acerca de este incidente. Dice ella, recuerden, Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera. Lección. Esta es la envoltura que han usado los transgresores de la ley de Dios desde la desobediencia de Adán y Eva. Las hojas de higuera representan los argumentos usados para cubrir la desobediencia. Qué bueno saber, ¿no?, que muchas veces nosotros quizás nos escudamos con hojas de higuera simbólicamente hablando. Estas son las hojas de higuera. Argumentos humanos en contra de la palabra de Dios. Y también dice ella, yo ya necesito unos lentes especiales. Dice ella, esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día de Adán y Eva, cuando desobedecieron. Han cosido hojas de higuera para cubrir la desnudez causada por la transgresión. Han usado los mantos de su propia invención mediante sus propias obras. Han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptos ante Dios. Cuando yo leí esto dije, yo pensé que solamente era que se habían hecho delantales, pero qué bueno es cuando nos damos cuenta que Dios tiene más cosas que enseñar. Vamos a ir a Lucas capítulo 13. Lucas 13. Lucas capítulo 13. Y vamos a leer los versículos del 6 en adelante. Miren lo que dice el libro de Lucas. Dijo también esta parábola Jesús enseñándonos. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Quién fue a buscar? El dueño de la viña, ¿no? Fue a buscar fruto y no lo halló. Y dijo al viñador, al labrador, al que cuidaba la viña, ¿no? He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Y el dueño dijo, por favor, hermanos, quiero que prestemos atención a esto. ¿Quién ordena? Córtala. ¿Quién ordena? ¿Quién dijo? El dueño. Por favor, el dueño, no el viñador. Entonces el dueño dijo, córtala. Ajá. ¿Para qué utiliza también la tierra? ¿No les ha pasado a ustedes que tienen una plantita allí? Y es más, mi higuera en este terreno tan arenoso, yo le pongo y le pongo de todo y me da unos higuitos así que no me funciona. Sinceramente no. Estoy pero completamente ya como el dueño diciendo, córtalo. Pero vean qué pasa. Qué bonito. Él entonces respondiendo le dijo, el viñador, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Y le dijo, y si no, la cortarás
después. No la voy a cortar yo. Yo no soy el dueño. Miren, hermanos, el único que puede determinar cuándo algo ya no sirve o alguien ya debe ser cortado es Dios. Yo solamente pienso en la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Con buenas intenciones dijeron a los trabajadores, ¿no quieres que vayamos y saquemos la cizaña? ¿Y qué dijo el dueño? No vaya a ser que por quitar la cizaña también arranquen el trigo, sería una tragedia. El único que conoce el final de las cosas es Dios y el único que tiene la autoridad para decir, córtala, córtala. ¿Qué más podemos aprender de esto? Miren, ahí interviene un dueño, el viñador, está la huerta, está la higuera, está el fruto que es determinante, está el tiempo. Y este tiempo le llamamos un tiempo de ¿qué? Hay un tiempo ya de exterminio, pero hay un tiempo de gracia. ¿Quién intercede por la higuera? En la parábola. El viñador. Si lo transportamos a nuestra situación, Dios puede decir, ya no más. Pero ¿recuerdan el caso de Moisés? Moisés dijo, no, Señor, dale un año más, intercediendo por el pueblo de Israel, ¿no? Yo estoy comparando, estoy usando ambos elementos. ¿Sí? Qué bueno, hermano, cuando nosotros al final somos intercesores por nuestro hermano. Y nuestra hermana Elena de Guay menciona unas cosas tan bonitas, ¿no? Ella dice, si nos vamos a equivocar, es mejor que nos equivoquemos por el lado de la misericordia que por el lado de la severidad. Siempre debemos ser como el viñador. Un poco más de tiempo, Dios, por favor, por favor. Pero miren qué bonito esto. ¿Qué se refiere Dios cuando dio esta parábola? ¿Qué más podía haber ahí? Dice en esta cita, en el conflicto de los siglos, en el capítulo 27, dice ella, admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaran su evangelio y asesinaran a su hijo. La parábola de la higuera estéril, que no daba fruto y que había sido ya determinado cortarla, ¿verdad? La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden, córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Pero la divina misericordia la preservó por algún tiempo. Había todavía muchos judíos que ignoraban que habían sido el carácter y la obra que ignoraban cuál había sido la obra y el carácter de Cristo. Y los hijos no habían tenido la oportunidad ni visto la luz que sus padres habían rechazado. En la parábola se da un año. Al pueblo de Israel, ¿cuánto se le dio? Casi 40 años. Porque si Cristo muere en el año 31, en el año 70, el ejército romano destruye Jerusalén. Es la misericordia de Dios. Ahora, miren, en esta parábola Cristo dice, hay una higuera que no produce absolutamente nada. Ahora viene un consejo para la iglesia, para nosotros, para mí personalmente. Dice la sierva de Dios, Dios pide una cosecha. Dios me demanda a mí una cosecha
en proporción a las bendiciones que he recibido. Dios me demanda a mí una cosecha en proporción a las bendiciones que Él me ha dado. En otras palabras, si Dios me ha bendecido mucho, pues yo debo también dar fruto en esa dirección, ¿no? Vamos a ir entonces a la siguiente. Vamos a buscar en Mateo 21 y Marcos 11. Mateo 21. Aquí hay dos evangelistas que presentan el mismo incidente, pero uno nos da un poquitito más de información, más de luz. Vamos a leer primero Mateo, capítulo 21, versículo 18 en adelante. Se los leo así rápido, miren. Y luego vamos a comparar con lo que dice Marcos. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Como no tenía fruto, le dijo, nunca jamás, se secó. Vamos a ir al libro de Marcos. En el libro de Marcos, presten atención o prestemos atención a la lectura y saquemos la información extra que nos da el libro de Marcos. Al día siguiente, capítulo 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas. Pero agrega el evangelista, pues no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. ¿Qué quería ejemplificar Jesús aquí? Pregunto yo, ¿la higuera tenía culpa de no dar? No. Como ser irracional, un organismo que no piensa, que no toma decisiones, pues no hay ninguna culpa en la higuera. Pero Jesús utiliza este incidente para trascender, para dar un mensaje que es poderoso. Que es poderoso, ¿no? Ahora, ¿qué aparentaba la higuera? Que tenía fruto. Que tenía fruto. Miren, las apariencias son peligrosas, ¿no? Qué bueno cuando las apariencias son buenas y quizá no tanto, pero qué bueno, qué malo cuando las apariencias son malas. Elena White dice que la semejanza de pecado, oiga bien, no es pecado. La semejanza de pecado puede ser pecado, dice ella. ¿Por qué razón? Porque si yo doy apariencia de pecado a usted, lo induzco a que comience usted a pensar en mi pecado, en la apariencia lo que usted percibe de mí. Ahora, vamos a utilizar el elemento de la parábola anterior, ¿no? ¿Quién determinó cortarla? El dueño. El dueño. ¿Quién es el último en decir si mi vida es solamente apariencia? ¿Usted o Dios? Usted me puede estar a mí juzgando y decir, el hermano Saúl es apariencia nada más. Y por favor dígame, para corregir. Está bien. Pero en última instancia es Dios el que da la última palabra. Cuando el profeta Samuel llega a ungir a un hombre que no le habían dicho quién, ¿qué fue lo primero que vio? Apariencia.
Y los humanos somos así. Perfecto. ¿Por qué se casó usted? ¿Con quién se casó? Seamos honestos. Se casó por las apariencias, por lo que parecía. Lamentablemente, quizás mi esposa cuando ya se casó se descubrió que solamente era apariencia. Eso es terrible, ¿no? Pero Dios, que mira el corazón y que no lo podemos engañar, le dijo a Samuel, no mire las apariencias, no mire lo que está delante de tus ojos, porque el hombre mira solamente eso, no puede ir más allá, pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Mire, el juicio de Dios es terrible. A mí me preocupa el juicio de los hermanos, por supuesto, porque de algo bueno puede salir el juicio de los hermanos. Que me critiquen, que me censuren. Es posible que tengan la razón y yo no me estoy dando cuenta. Para eso me sirve el juicio. Pero el juicio de Dios es el que me tiene que importar aún más. Así que Dios dice, cuidado con las apariencias. Y miren, Elena de White dice, no, que Judas era un hombre muy inteligente, que se había ganado la simpatía de todos sus compañeros, de los demás discípulos. Y los compañeros, los discípulos llegaron a tenerle en alta estima. Pero ante los ojos de Dios, dice ella, era ladrón. Ante los ojos de Dios era ladrón, a pesar de que los humanos lo estaban alabando como una eminencia. ¿Qué podemos entonces aprender aquí? Miren, estas citas de Elena de White son bien buenas, ¿no? Acerca de este tema. Y les voy a leer en el deseado de todas las gentes. Dice ella, la maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Repito que la higuera no tenía ninguna culpa, ¿no? Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentaba la vista de Cristo, que ostentaba follaje ante la vista de Cristo, era un símbolo de la nación judía. Pobrecita la higuera, que tuvo que ser sacrificada para enseñar un mensaje tremendo. Como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas. ¿Quién? La nación judía. De apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino hojas. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia. Pero entonces ahora aparentemente la lección termina ahí. Pero no, de la higuera aprender, dijo Cristo, y vamos a seguir aprendiendo en esta mañana. Yo no sé si ustedes han ido a Europa, Francia, Italia, esos países, ¿no? España, y uno disfruta viendo esas catedrales erigidas en la época medieval. En la época donde la cristiandad estaba, pero en lo más bajo de su situación. En lo más bajo. Se le llama a esa época la Edad Oscura. En inglés igual, no, yo no. Dark Ages. Y fueron erigidas para Dios, lo mejor. Hace unos años, hace pocos años, se quemó la grandísima catedral de Notre Dame.
y que todo el mundo aportó para reconstruirla y la han dejado mejor que antes. Ahora, si la comparamos con la higuera, dice Elena de White, Jesús vio a su iglesia semejante a la higuera estéril. ¿Estará hablando de las iglesias o está hablando de esta iglesia? Jesús vio a su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe. O sea, lo único que podía ser aceptable, el servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Hermanos, no está diciendo esta cita la iglesia de Sorrento. No. Está hablando a la iglesia en general. Y recordemos que en Apocalipsis se presenta una iglesia profética, la iglesia de la Odisea de los últimos tiempos, una iglesia de apariencia, de la higuera con hojas sin fruto. Es que yo digo que soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Ahora, es la iglesia en general, pero ahora Elena de White me manda a mí personalmente otra aplicación de lo que Cristo dijo. Aprende de la higuera. Aprende. Las ropas suntuosas, los cantos elaborados y la música instrumental en la iglesia no invitan a los cantos del coro de ángeles. Estas cosas son a la vista de Dios, como las ramas de la higuera que no tienen nada más que hojas ostentosas. Y dice, las familias que usan mucho tiempo en vestirse ostentosamente podrían ser comparadas con la higuera que Cristo vio desde lejos. Esa higuera ostentaba sus ramas floridas a pesar de lo que era en realidad. Pero cuando Cristo fue a buscar fruto, escudriñó desde la rama más alta hasta la más baja y no encontró sino hojas. Tiene hambre de frutos que debe recibir y no los encontró. Miren, hermanos, volvamos a la higuera. La higuera tiene hojas y tiene frutos. Solamente tenía hojas. Ahora, ¿no son importantes las hojas? Por supuesto que son importantes. Esas bancas son hojas. Este púlpito son hojas. Esta iglesia son hojas. Importantísimo. Pero qué bueno, dice la hermana de White, que además de las hojas, están los frutos del Espíritu. Los frutos del amor. Y vean, el mundo mira para ver qué fruto llevan los que profesan ser cristianos. Cuando yo leí esto dije, Dios mío, necesito mucho. El mundo mira para ver qué fruto llevan los que profesan ser cristianos. Y esto no es nuevo, ¿no? El apóstol Pablo dijo, somos cartas leídas al mundo. El mundo está pendiente. Y en la lección de esta mañana, más claro no puede cantar el gallo, como dicen, ¿no? El mundo tiene derecho a hallar frutos de abnegación y sacrificio en aquellos que aseveran creer la verdad. El mundo tiene derecho. Y si el mundo tiene derecho, ella dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres
que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Gracias a Dios, que con todos mis defectos, Dios me ve como una higuera estéril. O me ve como una higuera frondosa sin higos. Pero me da nueva oportunidad para que unido a Él sí dé fruto. ¿Aprendemos de la higuera? ¿Qué más podríamos decir? Miren, yo creo que si seguimos hurgando, podríamos sacar más. ¿Qué voy a hacer con mi higuera, hermanos? Recomiéndenme ustedes entonces. Le doy una oportunidad más. Gracias, hermano. La sigo cuidando, así como Dios me da la oportunidad. Bendiciones para todos, hermanos. Y si algo aprendimos en esta mañana, ¿cómo se llama la higuera en el nombre científico? Ficus carica. Que Dios nos bendiga. Amén. Los invito a todos a cantar el himno número 248. Himno número 248, que mi vida entera esté. Puestos en pie. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hable solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad.
Señor, tuya por la eternidad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Pero queremos, Señor, pedirte una nueva oportunidad. Si en algo hemos fallado, Señor, por favor, ayúdanos para reflejar tu carácter de ahora en adelante. Ayuda a la iglesia de Sorrento, ayuda a tu iglesia en general, Señor, para que sea una vid que lleve frutos y frutos para vida eterna. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.